Ahí vamos. La idea es que ustedes hayan visto los videos que corresponden a los vivos que hicimos previos a este vivo, ¿sí? O sea que tenemos, supuestamente vimos todos estos. Y el último, habíamos quedado en que íbamos a tratar de trabajar con la escápula. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Primera cosita. Yo acá agregué unas cosas, imágenes, como para que, porque faltaron algunos detalles en cuanto a generalidades. ¿Qué es lo que dijimos? Que el hueso tenía una parte compacta y una parte esponjosa. Todos los huesos no. Los huesos largos en principio se describen así. Hay cositas que nosotros vamos a hilar más fino a lo largo de todo el año. Ahora simplemente entender que los huesos largos, que ya los clasificamos, tienen en principio una porción que es la diáfisis, que tiene una parte compacta, una hueca, y en los extremos tenemos la parte proximal y distal asociada a un hueso esponjoso. ¿Cómo se ve? Esto sería el fémur, por ejemplo, este es el hueso de la tibia, este es el fémur, y esto sería un húmero. ¿Cómo se ve esto en una bioimagen? Se ve así. El que está a la izquierda es una radiografía, ¿sí? Y la que está a la derecha es una resonancia. Hay varios estudios que vamos a usar, pero en principio vamos a usar, o sea, hay muchos estudios y son pocos los que nosotros usamos en anatomía. En principio son tomografía, resonancia y radiografía, ¿sí? Después vamos a hablar específicamente de cada uno, pero radiografía, ustedes imagino que lo tienen de la vida, esta sería una radiografía y esta sería una resonancia. La resonancia magnética funciona diferente a la radiografía. Y la tomografía, que no está acá, funciona, bueno, a ver, una tomografía justo nos... Pensé que tenía una tomografía acá, pero parece que no, a ver. Acá quizás tenga alguna. Por ejemplo, esto es una tomografía. Si todo esto es una tomografía. Esto lo vamos a ver cuando veamos imágenes, lo veremos más adelante. Pero simplemente para que se den cuenta de que la misma forma que nosotros encontramos, por ejemplo, en este hueso que es el fémur, esta parte proximal del fémur, nosotros la vemos, la anatomía se ve exactamente igual, ¿sí? ¿Por qué esto es importante que ustedes lo entiendan? Porque a veces ustedes piensan que tienen que estudiar anato y también tienen que estudiar bioimagen. Uy, qué ganas, caro, ahora me dieron ganas de tomar un mate. A ver, voy a ver si me hacen un mate por acá, espera un segundo. Me van a traer un mate a mí también. Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, que a veces ustedes como que se piensan que tienen que estudiar bioimágenes aparte de anatomía. Y la realidad es que lo mismo que se ve acá y lo mismo que se ve acá es muy parecido a esto que se ve acá. ¿Sí? Así que siempre tengan en mente de que las tres cátedras trabajan con bioimágenes. Es mentira que una tiene más bioimágenes, que todos dicen que la cátedra 2, pero la verdad es que en los exámenes no es tan así. No es verdad que hay una que tenga más, que trabaje sobre más bioimágenes que las otras. Las tres trabajan sobre bioimágenes, las tres las toman bioimágenes, así es que tienen que tenerlo siempre presente, ¿sí? Y ustedes habían trabajado sobre tres estructuras óseas, una que era el húmero, que como ven acá se ve el húmero a la izquierda, otra que es la escápula, que es esta estructura que se ve acá atrás, y otra es la clavícula, ¿sí? Ustedes saben que la escápula tiene varias porciones, un acromion, una espina, un borde superior, una apófisis coracoides, una cavidad glenoidea, un borde lateral. Esto lo estoy diciendo porque en teoría nosotros para hoy sabíamos escápula. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que sabíamos escápula, cierto? Bien. Ángulo inferior, ángulo superior, borde medial. Todo eso que acabo de repasar, ¿se ve acá? Sí, se ve acá. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber anato para saber identificar. Por ejemplo, esto sería el borde lateral, esta sería la cavidad glenoidea, esta sería la apófisis coracoides, este sería el borde superior, esto que estoy marcando profundamente sería la espina, este sería el acromion, acá tendría el borde superior de la escápula, acá tengo el ángulo superior de la escápula, el borde medial de la escápula, el ángulo inferior de la escápula y nuevamente el borde lateral. Conclusión. Acabamos de repasar lo mismo que vimos acá, pero acá. Lo que pasa es que ustedes ahora recién lo están identificando. Primeramente lo vieron y dijeron, uy, qué quilombo. Pero después, claro, es lo mismo que ustedes estudiaron. Y lo bueno es que se ven las cosas grandes. En bioimágenes es muy poco probable que a ustedes les pregunten algo que es muy chiquitito. No solamente porque no se ve tan bien, sino porque siempre hay
un grado de, ¿cómo se dice?, de interpretación cuando las estructuras son muy chiquititas o muy puntuales. Esto recuerde que es una radiografía. En cuanto a la clavícula, que es esta que se ve acá, se vería toda esta clavícula articulando con el acromion, y la apófisis coracoides, bueno, ya lo dijimos, del húmero también, etc. Se entiende entonces que las bioimágenes son básicamente anatomía, pero descritas desde otra perspectiva, si quieren. Y lo importante es que es de una persona que está viva, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Bien, recuerden prenderse la cámara, ¿sí, Karen? Ok, entonces pasamos a, esto ya lo dijimos, lo único que les agregué acá sería que en este caso habíamos dicho que el hueso en el cráneo, los huesos planos, específicamente algunos del cráneo, tienen esto del periósteo, en periósteo, y por dentro teníamos la tabla externa e interna y el diploide, que vendría a ser el hueso esponjoso de los huesos largos, ¿sí? Bien, recuerden que habíamos dicho que teníamos que tener las cámaras prendidas, y les digo a los que no están con cámara prendida. Y acá arriba les dejé dos ejemplos de otros tipos de huesos que no son largos. Este sería un hueso plano también, parecido a un hueso del cráneo, y este sería un hueso corto. Yo no me acuerdo quién me mandó, pero me mandaron por mensaje privado algunas clasificaciones de huesos. Ustedes en principio quédense con la que vimos nosotros, que es por dimensiones. ¿Bien? A ver, vamos a ver acá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas clasificaciones de huesos. Más adelante, cuando tengamos más herramientas para definir mejor las cosas, nos vamos a meter a clasificarlos bien. Pero no se compliquen demasiado, ¿sí? Traten de focalizarse solamente en los huesos largos en cuanto a su configuración interna, la clasificación que vimos, y quédense ahí, porque hay una clasificación funcional. Esa clasificación funcional no todas las cátedras la trabajan de la misma forma, así que tengan cuidado con todas las clasificaciones. Nos va a pasar lo mismo con las articulaciones. Bien, ¿se entendió esto? ¿No tienen alguna consulta de lo que acabo de decir? ¿No? Perfecto. Entonces, la escápula. La escápula, dijimos que nosotros tenemos que saber varias cositas. En nuestro esquema, nosotros el día, creo que fue el sábado pasado, habíamos dicho que tenemos que primero saber el nombre, ¿sí? Vamos a hablar de la escápula. La escápula entonces sería un hueso ¿qué? Sería, perdón, el nombre de la escápula es la escápula, obvio. Pero ¿qué clasificación sería? ¿Cómo lo clasificarían a la escápula? Si tuviesen que clasificarla. Plano. Sería un hueso plano, perfecto, porque vemos que claramente una de sus dimensiones predomina, o sea, dos de sus dimensiones predominan sobre la tercera dimensión, perfecto, que tiene el hueso, bien. Y la otra cosita que tenemos que saber es dónde está. Si tuviesen que ubicarla en el cuerpo o en el esqueleto principalmente, ¿dónde lo ubicarían? ¿Cómo lo ubicarían? ¿Qué parámetros usarían para ubicarlo? Y en la parte superior y posterior del cuerpo. Ok, pero está bien. Como estamos hablando de huesos, podemos darle una parte, o sea, nosotros ya clasificamos los huesos. ¿Cómo lo clasificamos? No los huesos, sino el esqueleto. Como estamos hablando de los huesos, podemos darle una ubicación dentro del esqueleto. ¿Cómo sería eso? Sería la cintura pectoral. Muy bien, entonces yo puedo decir que la escápula es un hueso plano, conforma la cintura pectoral, o sea que ya lo tengo identificado. Y no hay más preguntas. O sea, la cintura pectoral, esa es la ubicación. ¿Se entiende? Es una estructura posterior de la cintura pectoral, si quieren. Cintura pectoral o escapular, da igual. Perfecto. ¿Y las características? ¿Qué características o cómo ordenarían ustedes las características de la escápula? Según lo que más o menos dijimos. Acá entraría, digamos, la caracterización de esta estructura, que sería esta que vemos acá atrás, la escápula. Vamos a poner otra imagen. Bueno, esta sería la escápula, y vamos a verla. Oh, acá está bien. ¿Cómo ordenarían ustedes la caracterización de esa escápula? O sea, la descripción de esa escápula. Tiene dos caras, tres Muy bien, ángulos muy y bien. tres bordes. Perfecto, entonces, conclusión. Nosotros habíamos dicho que primero el nombre, obviamente, después la ubicación, obviamente, y después decíamos, de sus características tenemos que tener un patrón mental. En este caso, hablamos de que tiene forma como si fuese un triángulo. No es un triángulo, pero como si fuera, tiene una forma triangular. Bien.
Y tiene caras, tiene bordes, y como es un triángulo va a tener ángulos. ¿Me siguen? Bien. Y en función de eso, yo me ordeno y empiezo a describir. ¿Ok? Es muy común que la descripción de los huesos sea desordenada, pero es desordenada porque ustedes van a ver que el húmero, por ejemplo, no tiene la misma forma que la escápula, y después la clavícula no tiene la misma forma que la escápula, o el húmero. Entonces ustedes piensan que todos los huesos son como que un mundo en sí mismo y totalmente distinto al resto. Pero la realidad es que ustedes tienen que pensar en la forma que tiene ese hueso, y el mismo libro les cuenta o les describe eh, cómo, qué bordes tiene, qué extremos tiene, qué caras tiene, etc. ¿Sí? Dicho esto, entonces nosotros ya sabemos que tiene bordes, que tiene caras y que tiene unos ángulos. Vamos a repasarlo tranquilamente, o sea, rápidamente, pero me interesa más que nos quedemos con las relaciones, ¿sí? Primero, desde la cara anterior, que es esta que estamos viendo acá, tenemos varias estructuras, sí, que las estamos viendo acá. ¿Cuál es el problema de que ustedes aprendan esto y que lo aprendan en el hueso? Y yo acá tengo una sugerencia, que es que no se aprendan los nombres solamente cuando estudian con el hueso. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes empiezan a aprenderse todas las cositas que ven acá y por ahí no le dan un sentido. Porque, por ejemplo, no sé, la escotadura de la escápula. Ustedes, ponele que se aprendieron el nombre de la escotadura de la escápula. Lo fijaron, lo saben y si quieren hasta lo memorizaron, ¿sí? Pero hay algo acá, ¿alguien recuerda si es que existe algo acá que se relacione con esta escotadura? El ligamento transverso Muy superior bien, era. muy bien. Muy bien, hay un ligamento transverso acá, hay un nervio y una arteria que se llaman supraclaviculares, supraescapulares, ¿sí? Ahora, ¿ustedes tienen que saber esto? No, no lo van a saber ahora porque empezaron por huesos. Entonces siempre nos va a pasar esto. Seguramente cuando hablaban de la espina, en el texto, en la cara posterior, bueno, no nos vayamos a la cara posterior, en la apófisis coracoides, cuando ustedes leyeron de apófisis coracoides, que en realidad es proceso coracoideo, ustedes estaban leyendo en el libro, en el texto, y les decía, les hablaba de músculos, de los músculos que se insertaban, de los ligamentos que se insertaban. Entonces ustedes dicen, bueno, pero esos ligamentos y esos músculos no los sé, no los conozco, ¿sí? Entonces por eso yo les sugiero que no, o sea, cuando ustedes trabajaban sobre latas, primeramente, ahí sí se veían los ligamentos, ¿se entiende? Entonces es normal que siempre les falte información para entender al 100% lo que les está contando el texto, porque ustedes están empezando en el hueso, que es lo más básico, pero obviamente, por ejemplo, en esta fosa subescapular se inserta otro músculo que se llama músculo subescapular. Como ustedes no saben ni la función, ni el músculo subescapular, ni a dónde va, es poco probable que ustedes piensen o lo relacionen del todo. Entonces van a haber siempre cositas que ustedes van a terminar de completar más adelante. Esto no está mal, porque siempre en el conocimiento siempre se inicia desde un punto, y ese punto siempre va a haber algo para completar. Pero nada, sepan que no se tienen que aprender todo exactamente en el momento en que empiezan con hueso, listo, tienen que saber el hueso de punta a punta. No, recuerden que ese hueso lo van a volver a explorar cuando vean vasos, o cuando vean músculos. Por ejemplo, cuando vean músculo subescapular, el músculo subescapular les va a decir su inserción está en la fosa subescapular. Lo que importa es que ustedes tengan fresquito en la cabeza que existe esa fosa subescapular. ¿Se entiende? No es que y por ahí ustedes invierten, qué sé yo, 20 minutos en acordarse este nombre, y por ahí más adelante lo van a repetir y 2 o 3 veces más, por otras estructuras. Conclusión, ¿está bien arrancar de huesos? Siempre el estudio en locomotor, el 99% de las personas arrancan con huesos, ¿ok? Pero a veces existe esa obsesión de que me sé el hueso específicamente, pero pierdo mucho tiempo memorizándome, por ejemplo, si la cavidad glenoide, que es un nombre que hemos dicho varias veces, no me sale, no me logro acordar, pero no hay forma, tranqui, que más adelante seguramente lo voy a ver. ¿A alguien se le ocurre cuándo voy a volver a ver cavidad glenoidea? Cuando vea articulación, ¿sí? Toda esta cavidad glenoidea, esta pequeña superficie que tengo acá, la voy a volver a ver cuando vea las articulaciones. En este caso, la articulación glenumeral.
Entonces, cuando vea la articulación glenohumeral, nuevamente voy a ver cavidad glenoidea, y es probable que las estructuras que se relacionan con esta articulación me hagan pensar mejor el nombre. Entonces, está perfecto que ustedes inicien el estudio siempre en locomotor, sobre todo, de huesos, pero no se obsesionen en aprenderse de una todos los nombres. Los leen, los piensan, ven otras imágenes, etcétera, pero no se obsesionen por saberse exactamente el nombre, porque lo que invierten ahora lo van a poder relacionar quizás con mayor fluidez más adelante. ¿Se entendió lo que estoy diciendo más o menos? Perfecto. Entonces, de la escápula, básicamente lo que se ve acá, si quieren hacemos un repaso general a una cosita acá que está marcada. ¿Alguien sabe lo que es el foramen nutricio? Todos los huesos, ¿se acuerdan que mostramos acá que los huesos tienen una arteria? ¿Sí? Esto está descrito en los libros, no se pregunta esto, no tienen por qué saberlo tan bien, pero hay una distribución arterial. Lo que sí es importante saber es que los huesos tienen un hueso nutricio, ¿sí? Un foramen nutricio. Ese foramen nutricio es el punto donde ingresa la arteria que precisamente nutre a ese hueso. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Vean que este foramen nutricio lo tenemos en la cara anterior y en la cara posterior. ¿Lo ven? Del hueso. Bueno, son detalles que ustedes lo van a ir trabajando más adelante. El acromion es la estructura gigante que vemos acá, una de las cosas que vamos a marcar en la cara posterior. La apófisis coracoides es el punto donde van a insertarse varios músculos importantes, dos que van a ir al brazo y uno que va a ir al tórax. El que va a ir al tórax va a ser el pectoral menor, y los dos que van a ir al brazo es el coracobranquial y el bíceps, una porción corta del bíceps, que lo vamos a ver más adelante. Esta escotadura, como bien dijo Evelyn, tiene un ligamento acá arriba que va a separar dos componentes arterial del nervioso, que lo vamos a ver más adelante. Esta fosa, que es la fosa subescapular, y los bordes. ¿Los bordes nos importan? Sí, porque tiene diferentes músculos que se insertan también en los bordes. Y el ángulo superior también hay otro músculo particular que se llama elevador de la escápula, precisamente, que va a ir al ángulo, ¿sí? Todo esto lo van a ir trabajando cuando veamos músculos, pero ya de entrada saben más o menos que existen, ¿sí? Lo que no tiene mucha descripción posterior es el cuello de la escápula. O sea, si hay algo que tendrían que saber sí o sí, porque no lo van a volver a repetir, es el cuello de la escápula. Sí, que sería la porción que rodea a la cavidad glenoidea, todo esto que se ve acá. Después tenemos un tubérculo infraglenoideo, porque es cavidad glenoidea, entonces lo que está arriba es supra y lo que está abajo es infra, que acá no se ve muy bien, que vendría a ser esta estructura que se ve acá, ¿sí? que quizás bueno, no se ve tan bien acá, pero el tubérculo infraglenoideo es el punto de inserción de un músculo que nosotros conocemos que se llama tríceps. ¿Vieron el músculo que tenemos en el brazo, el posterior? Bueno, ese llega acá. Y hay otra estructura que curiosamente no está marcado en esta imagen, y tampoco en esta, que se llama tubérculo supraglenoideo. Quizás lo leyeron, o quizás no. Bien, ese tubérculo supraglenoideo va a ser el punto de inserción del bíceps. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero me dijiste ya 2 veces bíceps braquial. Ese músculo bíceps braquial precisamente se llama bíceps porque tiene 2 puntos de inserción, ¿sí? 2 cabezas que se van a insertar. El tríceps tiene 3 cabezas de inserción. Las 2 cabezas del bíceps braquial, que es el músculo que nosotros siempre conocemos por la vida, digamos, uno se inserta en la apófisis coracoides y otro se inserta, la otra cabeza se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Lo vamos a ver más adelante también. Bien, esto sería entonces una cosa bastante... Acá se ve perfecto el cuello, acá lo marcan perfecto el cuello que marcamos acá, se ve acá el cuello, ¿sí? De la escápula. La incisura o escotadura de la escápula y más de lo mismo. Bien, en el posterior, en la cara posterior, vemos esta estructura que nosotros conocemos como espina, ¿sí? Esta espina es palpable, igual que el borde medial, igual que el borde lateral de la escápula. De hecho, si ustedes le palpan a una persona la espalda, la región escapular, van a poder palpar su espina escapular, y vean cómo la espina se continúa con la estructura que se llama acromion, ¿sí? Esto es el acromion. El acromion queda por arriba de la cavidad glenoidea, o sea que acá estaría el húmero, ¿sí? Que articula con la cavidad glenoidea. Entonces esto sería el acromion, que es lo que vemos acá, que es lo que vemos acá y que es lo que vemos acá. El acromion tiene una pequeña superficie
que acá no se ve porque lo estamos viendo desde atrás, si lo vemos desde adelante se ve un poquito mejor, que es esta superficie que está acá, que va a articular con la clavícula. O sea que la escápula está articulando no solamente con el húmero, sino que también articula con la clavícula. ¿Ok? No sé, típica pregunta de Choice. ¿Con qué huesos articula la escápula? Clavícula, escápula, o sea, es una pregunta muy sencilla, pero que si lo entendieron lo van a poder sacar tranquilamente. Entonces, esa clavícula va a articular con esta porción del acromion. ¿Sí? No se dice que es, por ejemplo, el nombre de la articulación entre, se los voy a mostrar para que lo vean. ¿Se acuerdan? Esta es una vista superior. La clavícula es esta. ¿Sí? Este es el extremo acromial de la clavícula, así se llama. Entonces, esta articulación que tenemos entre la clavícula y el acromion, que lo vamos a ver en articulaciones, nosotros ahora estamos viendo solamente huesos, ¿sí? Entonces, en esta articulación, ¿cómo se va a llamar? Acromio clavicular. Bastante sencillo. Pero, si yo no sé cuál es el acromion, cuando vea la articulación acromio clavicular, voy a tener que memorizar el nombre acromion de la nada. ¿Me siguen? Por eso, tienen que tener un equilibrio. ¿Me tengo que saber los nombres todos exactamente? No, porque los voy a volver a ver. Pero, ojalá si me los aprendo lo antes posible, pero no me exijo, sobreexijo aprenderme todos los nombres. Bien. ¿Y qué es lo que se ve acá? Esta diferencia que se ve acá entre el borde superior de la escápula y la espina es una fosa que nosotros la podemos ver desde arriba y la podemos ver desde posterior. ¿Sí? O sea que vemos desde posterior esta fosa que se llama fosa supraespinosa en referencia a la espina de la escápula, y esta es la fosa infraespinosa también en referencia a la espina de la escápula. Ambas fosas son parte de la cara posterior de la escápula. O sea que en su descripción inicial, que ustedes bien hicieron, que tiene forma triangular, que tiene dos caras, tres bordes y tres ángulos, la cara posterior es la que estamos describiendo ahora, y la espina divide esa cara posterior en dos. ¿Qué decía el texto en cuanto a la escápula? O sea, ¿qué forma tenía la cara posterior de la escápula? ¿Se acuerdan de algo? ¿De la forma? Convexa. Muy bien, es convexa, ¿sí? En cambio, la cara anterior es cóncava. Esta es cóncava y esta es convexa. Y esa cara convexa está dividida en dos por esta espina. Fosa supra y fosa infraespinosa. Que igual que habíamos dicho recién, ese músculo subescapular, ¿algunas de ustedes escucharon ya algunos de los, ¿cómo se dice? De las entrevistas que le hice a los chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? No. No lo escucharon, bueno, ya les subí un montón, creo que son como 10 ya. Ahí Todavía tengo como 5. escuché de una chica que es brasilera, y el chico de Corrientes, y Maya, que creo que es del interior de Buenos Aires, de Alberti, creo que. Esos tres Ok, escuché yo en ok, esta. traten de escucharlos todos porque algunos de ellos dijeron que no vayan a resumir huesos. ¿Alguno de ustedes trató de resumir la escápula? No. Bueno, no vayan a resumir nada. Mientras menos escriban, ustedes mejor. Hay como algo, es como un mal hábito que nosotros tenemos De hacer y que resúmenes. es así, de tratar de, o sea, como que uno piensa que si uno lo escribe, como que lo está adquiriendo de otra forma. Y la realidad es que el texto ya está, la información está ahí. La leyeron, lo ubicaron, está ahí, ahora hay que plasmarla en el cerebro. Para plasmarla en el cerebro no hay que escribirlo nuevamente, hay que fijarlo de alguna forma, ¿sí? Hay muchas herramientas, pero no hay que volver a escribir. Nada, lo repaso eso porque no sé si les dije, pero no está del todo bien resumir huesos, porque es esto, ¿se entiende? Es como, ya saben qué forma tiene, triangular, que escriban en una hoja que es triangular. ¿Para qué lo escriben si ya lo tienen en el libro? ¿Sí? O sea, lo van y lo ojean rápidamente y después se aprenden los nombres o lo van relacionando, etc. Me acordé ahora recién, perdón. Bueno, volviendo acá, entonces tenemos a la espina, ya lo dijimos. Bien. Esta vista es mucho más real que esta vista. ¿Sí? Esto yo les diría que no es así. Es más como esto. Aunque parezca una locura, pero esto es más parecido a la realidad que esto y que esto. ¿Sí? Ven que no se ve la apófisis coracoide desde posterior.
¿ok? No es como esto que se ve un gancho subiendo como acá o como acá. Pero si nosotros inclinamos un poquito la escápula, sí vamos a ver nuevamente la escotadura que veíamos desde anterior, nuevamente la apófisis coracoides, a esta porción se le llama ángulo acromial, y después el resto de cosas ya las dijimos. A ver si se me olvidó algo. No, eso sería lo grande. Bien, y después tenemos una descripción lateral donde tenemos el borde, bien digo, el borde lateral de la escápula, donde se insertan dos músculos que no nos importa saber exactamente el nombre ahora, pero uno se va a llamar redondo mayor y el otro redondo menor, que sería, bueno, no está marcado, pero más o menos en el borde medial, más inferiormente el redondo mayor y más superiormente el redondo menor. ¿Ok? Y acá abajito de esta cavidad, que es la cavidad glenoidea, voy a encontrar el tubérculo infraglenoideo. No siempre van a encontrar que los libros tengan todas las vistas de todos los huesos, ¿sí? Por eso la semana pasada les pasé ese, ¿cómo se llama? Ese atlas virtual. ¿Lo pudieron ver o no le dieron mucha bola? Porque que ustedes desplacen y muevan las estructuras le da la tridimensionalidad de las cosas. Eso se los dejé en el PDF que les mandé la semana pasada. Igual sale ahí la dirección todo. Esos atlas ténganlos a mano para que lo puedan ver si es que no tienen el hueso como para trabajar sobre el hueso. Esta es una vista superior, sí, como para tener la idea, pero no está tan bien hecho como ese atlas está. Y eso. Y esta forma, como de Y, va a ser importante para una resonancia, una tomografía que lo vamos a ver ahora. Bien, a mí me sobra, si ustedes entienden lo que acabamos de decir y saben lo que acabamos de decir de la escápula, les recontra sobra como generalidades para las personas que vayan a cursar en la primera cátedra que arrancan con hombro, ¿sí? De la escápula. Así deberían saber más o menos el húmero y la clavícula. Si arrancan con cátedra 1, si arrancan con cátedra 2 o cátedra 3, van a empezar con dorso, o sea, con los cuerpos, o sea, con la parte de las vértebras que habíamos visto la semana pasada. O sea, que hablamos la semana pasada. Entonces, si yo les muestro esto, por ejemplo, y les pregunto para ustedes qué sería, vamos a centrarnos obviamente en la escápula, ¿no? ¿Qué sería para ustedes el A? Cualquiera que tire. Si se equivocan no pasa nada, porque la idea es equivocarse ahora. ¿El acromión? Muy bien, el acrónimo. Sí, sería el acrónimo. Perfecto. ¿Y qué sería el E y el D, que serían las dos otras estructuras que se ven abajo? O sea, el D, el E y el F. Con que me digan estos tres, estamos perfectos. Tienen cualquiera, a ver. Arturo, créate alguna. No, no, ni idea. A ver otro. Bueno, entonces dense cuenta que uno puede guitarrear, sí, pero tenés que tener los nombres primero. Si no, se te complica y tenés que estar orientado. Entonces, primera conclusión, si ustedes se ponen a estudiar huesos y no hay una interacción con un docente, por eso ustedes tienen el trabajo práctico. No, y no se ponen en simular un examen, en esto que ustedes tienen que evocar el nombre, ustedes ahora lo tienen que decir, quiere decir que no lo saben. ¿Sí? Que yo haya hablado ahora de todos los nombres y se los haya dicho, por ejemplo, a Arturo le pasó. Yo en ese momento estuve diciendo todos los nombres y no quiere decir que Arturo sepa los nombres. ¿Se entiende? Eso pasa porque Arturo ahora tiene que saberse los nombres y va a haber un momento en el que va a tener que ser capaz de decir esos nombres. Hay muchos, yo les diría que la mayoría, el 90% de estos se dan cuenta la tercera semana de clases, que es que todo el tiempo llegan a la clase, al trabajo práctico, y el profesor pregunta, y hay uno que responde, y ustedes dicen, uy, yo estaba a punto de decirlo, y así están 3 semanas, hasta que se dan cuenta que no es que están a punto de decirlo, es que ustedes lo leyeron, lo estudiaron, invirtieron el tiempo en estudiar, pero les está faltando este último saltito, que es que ustedes se esfuercen a recordar y decir el nombre. ¿Me explico? Porque si no lo hacen, no lo saben realmente. Lo recuerdan, porque obviamente si alguien dice el nombre, por ejemplo, ¿no? Joao dijo acromion. Obvio que todos se acuerdan de acromion, si lo acabamos de decir hace como 50 veces, lo dijimos recién. Pero hay que decirlo, y hay que relacionarlo con la estructura. Bien, a ver,
¿Qué sería el F para el resto? ¿No es la escotadura de la escápula? No, pero, no, pero no. ¿Qué ¿El sería ángulo entonces? superior? El ángulo superior, sí, el ángulo superior de la escápula. Lo que sí está bueno es esto. ¿Dónde voy a buscar yo la escotadura superior de la escápula? En la unión de este borde que nace del ángulo superior de la escápula, viene por acá, este es el borde superior de la escápula, se los voy a mostrar para que lo entiendan bien. Vamos a poner esto acá y vamos a hacerlo chiquitito. Bien. Uy, mi computadora se tildó. Ahí va. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un ángulo superior, que es este que está acá arriba, ¿sí? Y después tenemos el borde superior, que es este que vemos acá. Y después tenemos la escotadura, ¿ok? O sea que si yo trato de seguir esa secuencia, veo que acá hay una estructura bien superior, que es el ángulo, que es todo, este es el ángulo superior de la escápula. Este que estoy marcando acá, ¿qué sería? Esa línea que se ve ahí. El borde superior. Muy bien, el borde superior de la escápula, y acá tendría que estar la escotadura. No la vemos la escotadura porque hay una superposición con otras estructuras. Pero encontramos esta otra estructura que vendría a ser lo que me encuentro en esta dirección, que sería esto que veo acá, que como se llama apófisis coracoides, ¿sí? Entonces, así es sencillo, pero siempre tiene que tener tres procesos, en principio, su tiempo de estudio. Uno, que tiene que ver con el atlas y cómo mastican ustedes las imágenes que encuentran en relación a la escápula. Un segundo proceso que tiene que ver con el texto, ¿sí? Obviamente cuando ustedes trabajan con el atlas se aprenden los nombres, ¿sí? Un segundo momento en el que ustedes empiezan a leer más sobre esos nombres que ya más o menos se saben, que es leer de la escápula, y ahí en el texto les va a decir de los bordes, de las caras. El atlas no les va a hablar que la escápula tiene forma triangular o que tiene dos caras, le va a decir sí que esta se llama la espina, que esto se llama el acromion, etc. Y otro tercer momento, o de su estudio, en el que ustedes tienen que más o menos poner a prueba el contenido y a ver si ustedes son capaces de decirlo. Como por ejemplo en este momento que estamos trabajando sobre cómo se llama esta apófisis coracoides o el ángulo superior. Porque en esta discusión, ustedes con sus docentes en el trabajo práctico, van a empezar a encontrar formas para pensar, por ejemplo, que este no es el borde superior, o que esta no es la escotadura, sino que es el ángulo superior de la escápula, este es el borde y la escotadura estaría más o menos por acá. Bien. Y la otra estructura que se está marcando sería el D. ¿Qué sería esto que se está marcando con una flechita verde y por ahí D? La cavidad Cavidad. glenoide. Muy bien, la cavidad glenoide. Perfecto. Bien, esto es sencillo si es que uno más o menos sabe, ¿sí? Si no sabe nada y uno va a la clase, ahí está el horno, porque en la clase decís, no, me está hablando de Acromion, ¿qué es eso? Es lo que un Pokémon ese chabón. No, no tiene nada que ver con mi realidad, o sea, uno no va por la vida hablando del Acromion. Entonces, si uno no sabe, sale ahuyentado después del trabajo práctico. Bien, y ahora vamos a pensar cómo se ven los huesos en los cortes. No estamos hablando de bioimágenes todavía, vamos a tener una clase aparte de bioimágenes. Pero sí me importa que se den cuenta la tridimensionalidad, cómo se comportan los cortes, cómo se comportan las estructuras en tres dimensiones en referencia a los cortes que nosotros hacemos a una determinada parte del cuerpo. Esto es una radiografía. Esto es un corte. ¿Sí? Esto es una resonancia. Esto es otro corte y esto es otro corte. Yo acá abajito, bueno, en este caso arriba, pero vean cómo acá abajito les estoy mostrando cómo incide ese corte en las estructuras óseas. Bien, antes de eso vamos a ver esta imagen. ¿Qué es lo que sucede? La escápula en posición anatómica, esto lo estamos viendo desde superior. La escápula es esta que vemos acá. La escápula en posición anatómica no está abierta mirando hacia anterior, sino que está levemente inclinada hacia posterior. Esta sería la parte más medial, este sería el acromion, o sea, como que la cavidad glenoidea no es que está mirando hacia lateral, está mirando hacia lateral, pero también hacia anterior, ¿sí? Está como oblicua. Primera cosa, esa es la posición anatómica de la escápula. Segunda cosa, relaciones que tienen óseas. Primero, ya lo dijimos, articula el acromion con la clavícula. La clavícula queda por arriba de la apófisis coracoides. Acá se ve un poquito la escotadura, esto sería el borde superior de la escápula, el ángulo.
queda al ladito de las costillas, ¿sí? O sea que si yo hago un corte en este sentido, me voy a encontrar con otros huesos que no, por ahí ustedes dicen, ¿qué son esos huesos? Bueno, voy a tener costillas, el húmero siempre va a ser el más lateral. Si lo vemos desde una perspectiva lateral, lo vamos a ver así, ¿sí? La espina en dirección al acromion, el acromion arriba de la cabeza del húmero, como lo habíamos dicho hace un ratito. La clavícula, vean que no es que queda al mismo nivel del acromio, sino que se va bastante más hacia anterior para articular con esto que se llama manubrio esternal, ¿ven? Entonces, más o menos va quedando la tridimensionalidad. Y si lo vemos desde anterior, esto ya es más conocido, vemos la clavícula, el acromio, la porcicoracoides. Acá está el ligamento que habíamos dicho antes, que no lo habíamos descrito antes. Bueno. Bien, dicho todo esto, o más o menos asociado o relacionado a las otras estructuras óseas, vamos a ver esto que se ve acá. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Alguno puede llegar a ver en este corte algo de la escápula? Siempre estamos pensando en la escápula, ¿no? Primero, ¿se ve la escápula? Sí, se ve la escápula. Ahora, ¿qué cosa se ve de la escápula? Porque acá ya no se ve toda la escápula como en la radiografía, sino que se ve un corte, que sería este corte. Este no es un corte, nosotros comúnmente no hacemos diferencias en cuanto a los cortes coronales. Para nosotros, como que los cortes coronales son todos coronales, como que no hay oblicuos en un corte coronal. La realidad es que este no es un corte coronal, es un corte oblicuo, pero le decimos corte coronal, ¿sí? Y no está mal. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos esto que era la cabeza del húmero, que era eso que está acá, y arriba, si es un corte coronal, un repasito de planos. Si es un corte coronal, yo puedo decir estructuras superiores, inferiores, laterales y mediales. ¿Se entiende? Bien. No puedo decir posterior y anterior, porque es un corte. ¿Esto se entendió? ¿Seguro? Arturo, ¿seguro? No. Bueno, vamos de nuevo. Siempre los planos, nosotros los habíamos descrito en 2 dimensiones. ¿Sí? Habíamos dicho, esta no fue exactamente la clase que usé, pero habíamos dicho que todos los planos tienen 2 dimensiones. Una en este sentido y otra en este sentido. Y yo puedo dibujar muchas cosas en este plano, pero no puedo saber lo que hay atrás o lo que hay adelante, porque es un plano, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando yo digo que es un plano. En este plano se llama frontal o coronal, ¿sí? Acá tienen el nombre. Estos planos son los sagitales y estos planos son los axiales o horizontales. Ahora estamos analizando este corte, ¿ok? Si en este corte yo lo tengo asociado a un corte frontal, solamente puedo dar o puedo encontrar cosas que están arriba, cosas que están abajo, laterales o mediales, porque estoy analizando el corte, ¿sí? En este caso, este corte que estamos trabajando ahora sería un coronal. Bien. Dicho esto, no sé qué hay atrás o qué hay adelante. Lo que sí sé es que hay arriba, superior, que esto es inferior, lateral y medial. ¿Por qué sé que esto es inferior y esto es superior? Porque veo que el húmero, que claramente esto va a ser algo del húmero, que este sería la parte de la diáfisis del húmero que va a ir hacia abajo, así que ya sé que esto es inferior, la cabeza es superior. Pero volvamos a la escápula. ¿Ven cosas de la escápula acá? ¿Alguno se anima a tirarme algo de la escápula como para decir que es superior, medial, lateral? el De lo que... acrónimo en arriba. Muy bien, vamos con el acrónimo. Esto que está acá, que parece que no es, eh, que pareciera que no es un hueso, esto que está acá no puede ser otra cosa que no sea el acrónimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es superficial, yo el acrónimo lo puedo palpar, de hecho lo continúo con la espina y lateralmente lo voy a encontrar acá arriba de la cabeza, entonces esto que está acá es el acrónimo. Yo el acrónimo siempre lo voy a tener arriba, así que puedo decir que esto es superior. Además, veo que hay una estructura medial. ¿Qué creen que es esto que está acá? La clavícula. Muy bien, la clavícula. Entonces encontramos que acá está la articulación acromio-clavicular. Ustedes me dicen, uy, pero lío, esos son 2 manchitas, chabón, ¿qué te fumaste? Pero lamentablemente nos van a preguntar las cosas así, porque por las relaciones nosotros vamos sacando las cosas. Acromion, clavícula, y acá tenemos una otra relación. ¿Qué parece que es esto? La cavidad glenoidea. Muy bien, la cavidad glenoidea. ¿Se entiende entonces que siempre hablamos de lo mismo? Estamos siempre hablando de lo mismo. Y acá obviamente hay músculos y otras cosas, pero no hemos visto todavía músculos, así que no nos vamos a meter ahí.
Entonces, solamente por saber la escápula, medianamente bien como la sabemos nosotros, podemos decir que este corte es coronal y que esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. Ahora lo voy a decir yo, ¿sí? Como sé que esta estructura es el acromion porque está arriba del húmero y no hay otra cosa que no sea el acromion lo que esté arriba del húmero y que sea hueso con este tipo de tinción, como se ve el hueso acá, acá, acá y acá. Bueno, yo no lo estoy diciendo, pero lo vamos a ver más adelante en bioimágenes, que esto es un hueso y esto es músculo, ¿sí? Pero lo vamos a ir trabajando con el tiempo. Bien, como este es el acromion, yo sé que esto es superior y que esto es inferior. Y que además sé que si este es el acromion y esta es la cavidad glenoidea, mira hacia lateral. O sea que esto es lateral y esto es medial. De hecho, esto vendría a ser el cuello de la cavidad glenoidea, de la escápula. Cavidad glenoidea sería todo esto articulando con la cabeza del húmero. ¿Sí? Después nos damos cuenta que hay un músculo arriba, hay otro músculo acá, hay otro músculo acá, hay otro músculo acá, otro músculo acá. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Se entendió entonces más o menos este corte en cuanto a la escápula al menos? Bien, yo ahora les voy a preguntar algo que es difícil, pero para complicarle la existencia, sino todo muy fácil. ¿Qué espacio es esto que está acá? O sea, si yo les marco acá, este espacio que está acá, ¿qué sería? Supraespinoso. Muy bien. O sea que esto que estoy marcando acá sería parte de la fosa supraespinosa. Joao hizo trampa porque sabe que este músculo se llama supraespinoso. Pero esta es la fosa supraespinosa. Por más que yo no vea la fosa, porque la fosa es un espacio, eh, como veo que el músculo se llama también supraespinoso, va en esta dirección. Esto lo van a ir sacando más adelante. Pero sepan que acá lo que estoy haciendo es un corte coronal pasando por la fosa supraespinosa. O sea que estamos pasando, si quieren, se los muestro, estamos pasando por acá. ¿Sí? Una cosa, algo así. Entonces lo que estoy viendo ahí es la fosa supraespinosa. Es esa incontinuidad ósea, se veía así. ¿Sí? Si quieren, se los muestro más cerquita. A ver. O sea, esta es una vista, obviamente esta es una vista lateral, ¿sí? O sea, este no es una vista lateral, esta es una vista, si quieren, de frente, si quieren, como para que lo entiendan. Pero este corte que va a pasar en esta dirección, está pasando sobre esta fosa. O sea que está pasando el corte coronal pasando así, sobre esta fosa. Y en esta fosa, que es parte de la cara posterior, que ya lo dijimos hace un ratito, la fosa supraespinosa e infraespinosa es parte de la cara posterior, que es convexa, va a salir por acá un músculo que se llama supraespinoso, que fue lo que dijo Joao, que es este músculo que va a ir en dirección a una parte, a insertarse al húmero. ¿Se entendió? Es un poquito difícil lo que acabo de decir, pero para que más o menos se entienda que en realidad se ve se ve el 100% de las cosas, ¿sí? Bien, pasamos a otro corte. No vamos a alcanzar a ver articulaciones hoy, creo. No, ya llevamos 43 minutos. Pero creo que está bien que le demos un cierre a los huesos y ustedes más o menos entiendan la disposición en 3 dimensiones. Bien, vamos entonces a pensar este corte. Este corte, ya vimos uno frontal o coronal, ahora estamos viendo un corte sagital, específicamente un parasagital, ¿sí? O sea que está lejos de la línea media del cuerpo y está pasando más o menos justo donde aparece este corte que está acá, o sea, más o menos por acá. ¿Bien? Y vemos que esta forma, uno dice, pero ¿qué forma rara es esta? Este es el hueso. Este es un hueso y este es otro hueso. Ven que acá se ve un hueso, 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 este es músculo, 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 músculo. Bien. De estos tres, este y este, dos de estos tres huesos que acabo de marcar son escápula. Esto es escápula y esto es clavícula. ¿Sí? O sea que estamos marcando parte de la clavícula, parte de la escápula y nuevamente escápula. Esto que está acá, escápula, sería la espina. La parte más superficial, la que ustedes se pueden palpar, solamente que nos estamos yendo un poquito más hacia medial. Esto sería la espina, esto sería la clavícula, y esto sería la escápula con la apófisis coracoides hacia anterior. O sea que esto sería anterior, esto sería superior, esto sería inferior y esto sería posterior.
Este es un poco más difícil, pero ustedes tendrían que decirme, pero Lío, en ningún momento vimos que la escápula tenía esta forma y que estaba tan alejada de la espina. Bueno, lo que sucede es que por eso uno tiene que empezar a adecuar el ojo con las bioimágenes, porque nos muestra la tridimensionalidad del hueso de otra forma y nos ayuda a entender cómo se relacionan las estructuras entre sí. Vamos a usar nuevamente la imagen que habíamos usado para ver el otro corte, ¿sí? O sea, lo vamos a dar vuelta porque para si coincide, vamos a dar vuelta a esto. Bien, ahí sí. ¿Y qué es lo que vemos? Que si yo empiezo a meterme un poquito más adentro y empiezo a hacer cortes, en un momento tiene esa forma. De hecho, tiene bastante esa forma. Y la parte más posterior es la espina, ¿sí? O sea que esto que está acá es una parte de la apófisis coracoides unida, si quieren, al cuello o parte del cuello de la escápula. Y más lejos, la espina de la escápula. Espina de la escápula que va a alojar a una fosa que se llama fosa, o que me va a dividir una fosa que se llama fosa supraespinosa y una fosa que se llama infraespinosa. ¿Se entiende? O sea que esto sería anterior, esto sería posterior, y además veo que esto es superficial. La grasa que vemos acá es bastante, pero normalmente tendría que estar un poco más en la superficie de la espina, sí, es bastante más superficial. Y este hueso que vemos acá adelante, porque ya saben ustedes anato, tendrían que saber qué es la clavícula. ¿Por qué? Porque en un par de momentos lo dije. ¿Qué cosa estaba arriba de la apófisis coracoides? La clavícula. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿hay un hueso que sea de la escápula misma que esté arriba de la apófisis coracoides? No hay nada arriba de la apófisis coracoides de la escápula. El húmero acá ya no lo encuentro, estoy muy medial, ya empecé a ver otras cosas o sea, no voy a encontrar húmero acá. Entonces sí o sí tiene que ser la clavícula. ¿Puedo pensar que son costillas? No, todavía estoy muy lateral para que sean costillas. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas de esto? Entonces, conclusión, esta es la espina de la escápula, esta sería parte del cuello uniéndose a esto que sería la apófisis coracoides, y arriba veo la clavícula. ¿Qué parte de la clavícula? Y vendría a ser la parte más lateral, o sea, el extremo acromial de la clavícula. Y por último, ¿se entendió más o menos? ¿Por qué es importante que ustedes empiecen a ver esto? Porque ya empiezan a darse cuenta que no es simplemente agarrar el atlas y ponerle nombre a las cosas. Que tampoco es simplemente leer la teoría y quedarse con eso en la cabeza, sino que hay que ponerse un poquito a prueba y que hay que ver otras imágenes, trabajar con el docente, y en eso se empieza a construir esas relaciones que estamos sacando nosotros, que hacen que ustedes no solamente lo memoricen, sino que empiezan como a entrelazar sus neuronas una con otra, y eso se empieza a solidificar, ¿sí? Después lo repasan y no se les olvida. Bien. No es lo mismo, esto lamentablemente lo dicen como si fuese lo mismo. Estos 2 minutos que voy a decir ahora, tómenlo como método de estudio, digamos. No es lo mismo repasar que repetir. ¿Qué diferencia hay entre repetir y repasar para ustedes? Si yo le digo a ustedes, tienen que repetir muchas veces la información. Es lo mismo decir, tienen que repetir muchas veces o 2 o 3 veces la información que repasar. ¿Qué carga tiene la palabra repasar diferente a repetir? Repasar, vas viendo los temas, o sea, hoy estudias un tema, luego mañana lo volvés a ver de nuevo, más un tema más, y así vas sumando, acumulando temas y repasando todos esos temas que vas acumulando en el tiempo y vas fijando en tu memoria. Ok, claro, me estás haciendo Mira una que vos... ensalada. Me estás haciendo una ensalada. La Tiene que palabra ver nomás, con la palabrita, la palabra. asociar La ideas palabra, también. a ver, yo. Tiene que ver con asociar ideas y tratar de, no De sé, No, entender, simplemente, de no, entender. no metamos más palabras. ¿Cuál es la diferencia entre repasar y repetir? Es que repasar vas a repasar una cosa que ya entendiste y repetir es solo repetir. Como, O sea que yo puedo repetir sin entender. Sí. sí, podés. Ok.
Eso sería una buena diferencia, una primera buena diferencia. O sea, yo puedo entender algo y repetirlo varias veces. Podés entender algo y repetirlo, pero es como, Ok, o sea que la diferencia no está ahí. Está bien lo que dijeron ustedes, ¿no? Pero no es esa la gran diferencia. Repetir es hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Es como lo que nosotros consideramos de malo de la memoria. Pero repetir es repetir, ¿sí? Repasar es pasar bajo la experiencia de ver ese tema nuevamente, que no es exactamente ver lo mismo de ese tema. Por ejemplo, nosotros acabamos de, ustedes en este momento, ustedes tuvieron que haber estudiado escápula, ¿cierto? Ustedes estudiaron escápula. Pero es probable que ustedes no vieron estas imágenes. Y como lo están haciendo conmigo en este momento, ¿lo estamos repitiendo o estamos repasando escápula? repasa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre que no lo están repitiendo? Porque están viendo cosas desde otra perspectiva. En este caso, yo les estoy sumando mi perspectiva de la escápula y por ahí otras imágenes. Entonces, el repaso siempre tiende a ser un poco más dinámico y no es repetir simplemente exactamente la misma experiencia. Entonces, cuando ustedes repasan algo, tienen que volver a estudiar el tema que ya estudiaron, pero no hagan exactamente lo mismo. ¿Me explico? Bien, eso por un lado. Por otro lado, es el repaso el que va a generar que ustedes no se olviden de lo que estudiaron. Esto no quiere decir que porque ustedes repasen muchas veces algo, lo entiendan mejor, ¿sí? Puede que lo entiendan una vez, lo entienden o sea, por ejemplo, ¿no? Arturo dice, uy, no, estoy recolgado, mejor me pongo a estudiar. Y va, agarra escápula, porque dice, no, este lío desgraciado me preguntó algo, no me la vuelvo a hacer. La próxima vez que pregunte le respondo todo. Entonces se pone a estudiar escápula, ¿sí? Y él no entiende escápula, pero lo estudió. Pero ponele que no lo entendió, pero bueno, hay temas que son más complejos. Y él dice, bueno, voy a repasar lo que estudié el día anterior. Puede que no lo haya entendido, pero lo puede repasar. O sea que ustedes repasen muchas veces el tema no implica que lo hayan entendido. Primera cosa. Son dos momentos diferentes. Por eso es importante entender bien el tema. Después lo vamos a volver a charlar esto, pero quiero que se den cuenta que las personas hablan de repetir y de repasar como si fuese lo mismo, y no es lo mismo. Son conceptos completamente diferentes. De hecho, no sé si lo escucharon, pero están todos hablando de la repetición espaciada. De que, bueno, eso de la repetición espaciada conceptualmente ya está mal, porque apunta a que ustedes repitan algo y que ese repetir hace que ustedes no se olviden en el tiempo las cosas. Y la realidad es que a nadie, yo les quiero, o sea, nadie que repita muchas veces algo lo hace la tercera vez con gusto. Ya lo quieren quemar. O sea, no hay chance. Por eso es algo que se plantea, yo he visto en YouTube con Anki, con muchas cosas, pero está mal, no está mal Anki, está mal el concepto como lo están trabajando, porque no es repetir, es repasar. ¿Qué significa repasar? Significa ver nuevamente el tema, agregarle quizás un poquito más de contenido, pero en lo posible desde otro ángulo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si no, ustedes no van a ser capaces de repasar más de 2 veces el mismo tema, porque nadie se quiere, ustedes ven, imagínense ver una película ahora, o la serie, ¿cuál fue la última serie que viste, Tamaris? The Witcher. Bueno, el capítulo más copado de Witcher fue, no sé, a ver, bueno, a mí me gustan los dragones, hay un capítulo no me acuerdo los nombres de nadie, pero hay un capítulo donde van a buscar un huevo de una dragona para que se quede embarazada una de las protagonistas, ¿sí? A mí me gustan las series, y estuvo bueno el capítulo, y más encima tenía dragones, o sea, más atrapante que eso no puede ser. O sea, la escápula está todo bien, pero me quedo con el capítulo de Witcher. Vos me decís, Lío, tenés que verte nuevamente el capítulo, o eh, en 2 semanas, en 3 días. Y bueno, me lo veo 2 veces, y era un buen capítulo. Pero 3 veces el mismo capítulo, está loco, chavo. No hay forma, no hay chance. O sea, eso que es tan intuitivo, que no lo hago con el capítulo de Netflix, o sea que es entretenimiento puro, ¿lo vas a hacer con la escápula? Ni en pedo. Ahora, sí puede ser que ustedes repasen
un tema, porque no tienen que ver exactamente el mismo capítulo. No es repetir, sino que es repasar. O sea, ahí creo que se entendió mejor el tema, ¿no? Se nos fue Arturo, pobre. Ah, no, ¿se fue o no se fue? Sí, se desconectó. Bueno, se lo tuvo que haber desconectado, pobre Waldo. Bien, ya llevamos 1 hora. Vamos a terminar con el último corte, que sería esto. Bueno, eso sería en cuanto al repaso y la repetición. Y lamentablemente, los yanquis hablan de repetición espaciada y está mal, ¿sí? Pero bueno, esto, en fin, después lo vamos a seguir charlando. Y este sería un corte transversal en el que vemos la cavidad glenoidea, acá, ven que este corte sería en este sentido. Vemos la cavidad glenoidea acá y acá vemos la apófisis coracoides. Entonces esto es anterior, esto es la cavidad glenoidea mirando hacia lateral, ahí está Arturo queriendo ingresar, no, ahí va. Esto sería anterior, esto sería posterior, medial y lateral, ¿sí? Cavidad glenoidea, acá veo un poquito la parte del cuello, ¿sí? Acá se desdibuja, pero tendría que ser parte de acá se desdibuja mucho, pero sería la escápula como se continúa hacia posterior y medial, y esta sería la apófisis coracoides, ¿sí? Así que eso, muchachos. La semana que viene vemos articulaciones, generalidades de articulaciones. Recuerden que están de vacaciones, ¿sí? Yo estoy a full, más encima me enfermé, y estoy a full con el curso de final desde el lunes, así que por eso no les he subido casi nada. Pero la semana que viene vemos articulaciones. No se maten con generalidades de articulaciones, pero si pueden, lean algo, ¿ok? ¿Alguna consulta de lo que acabamos de ver? Si ustedes están estudiando en este momento, poquito, pero están estudiando, y lo que estudiaron lo estudiaron hace una semana, y no lo repasan, muchachos, se les va a olvidar. Si ustedes no repasan algo, si Carolina ahora nunca más va, yo me acuerdo que leí su nombre, ahora lo vuelvo a leer, y si no la veo en un mes, y la veo en la calle, no me voy a acordar de su nombre porque no estoy repasando su nombre. ¿Se entiende? Si ustedes no repasan algo que no quiere decir, o sea, repasar no significa que lo entendí, eso también es otra cosa. Pero si ustedes no repasan algo, se les va a olvidar. Así que si invirtieron un poquito de tiempo de estudio ahora, en estas vacaciones, estén repasándolo. Si no piensen que porque yo estudié esto en diciembre y después lo estudié en enero, estoy listo para arrancar en marzo. No, no es así. Tienen que irlo repasando de a poquitito, ¿sí? Bien. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene. ¿Les parece? Buenísimo. Les tengo que pasar el... No, pero ya está. No, sí, me tienen que mandar para que tengo que pasar el formulario para que les mande las diapos. Para. Denme un segundito. ¿Dónde estaba esto? Ay, se me olvidó. ¿Dónde estaba esto? Denme un segundito, por favor, porque se me olvidó que tenía que pasarles... Así les mando... ¿Quieren que les mande estas diapos o no les... Sí, ok. Espérenme un segundo. Vamos a poner Drive. ¿Dónde está esto? Denme un segundito, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta por mientras? Enviar, esto sería el link. Acá está, perfecto. Bien, ahora yo en el chat del Zoom les estoy mandando el link. Ahí va. Cópienlo, péguenlo, mándenmelo, respóndanlo en unos 15 minutitos y en unas 20, media hora se los mando a su mail, ¿sí? Bueno, muchachos, ahora sí, nos vemos entonces el sábado que viene. Dale. Gracias. Chau, chau. Chao, buenos días. Chao. Gracias. Chao.